buenas noches, muy buenas noches María Núñez, muy buenas noches a todo el panel que te acompaña y reiterarte las felicitaciones por este programa que llevan ustedes adelante, programas que van en aumento, pero que aún así siguen haciendo muchísima falta en cada uno de nuestros países. Y también agradecerte por la gentileza de tu invitación. Muchas veces uno se da cuenta que de Perú se habla poco. Es por ello que yo quiero hacer un rápido resumen de cómo ha ido evolucionando la lucha del pueblo peruano a lo largo de su historia. Nosotros sabemos que aquí en el Perú se asentó una de las culturas más importantes de América y la más importante de Sudamérica, la cultura inca, el Tahuantinsuyo. Pero antes de la cultura inca, aquí en el Perú estuvieron asentadas como más de 30 culturas pre-incas, y la evolución de esas culturas fue que generó el Tahuantinsuyo o la cultura inca, que fue más o menos de los años 1438 a 1533. Abarcó una extensa porción de territorio sudamericano, aproximadamente unos 2.500.000 kilómetros cuadrados, y se dice que tuvo más de 10 o más de 12 millones de habitantes. El imperio inca o el Tahuantinsuyo iba desde el río Maule, Tucumán por el sur, hasta Quito en Ecuador, y tocó parte de Colombia y mucha porción de la Amazonía. En el año, nosotros sabemos que la invasión española en América se inició aproximadamente en el año 1492, y los españoles llegaron y empezaron a juntarse aquí en el Perú, sometiendo a los peruanos de este entonces aproximadamente por el año 1532, aprovechando una disputa que había entre los incas Huáscar y Atahualpa. Yo hago este recuento porque hay que tener en cuenta que nuestra América hispana fue brutalmente agredida por los invasores españoles. Fue esclavizada, fue sometida a la mayor barbarie y a la mayor indignación a la que se puede someter al ser humano. Los peruanos, los latinoamericanos y caribeños de esa época, ante la invasión española, inmediatamente reaccionaron con muchas acciones de resistencia, pero luego vino el sometimiento, que duró aproximadamente unos 3 siglos. Pero las ansias de libertad vieron latentes. En el año, siempre durante todo el proceso de la colonia, han habido levantamientos, pequeñas sublevaciones en muchas regiones de Hispanoamérica y también aquí en el Perú. Pero la sublevación que llegó a alcanzar dimensiones realmente colosales fue la de Túpac Amaru, cuyo levantamiento se inició el 4 de noviembre de 1780. Formó un ejército formidable y triunfó en muchas batallas ante el ejército español. Con la sublevación de Túpac Amaru, Túpac Amaru fue el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica de cualquier tipo de dominación. Fue la sublevación de Túpac Amaru entonces la que fue cuando, durante esta sublevación, que se pidió
por primera vez en Hispanoamérica, la libertad de todas las colonias de España de cualquier tipo de dominación, no solamente ellos. También se exigió la eliminación de toda forma de explotación indígena. Y esta sublevación fue la que decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en la América hispana. Entonces, esa fue la importancia que tuvo la sublevación de Túpac Amaru por traerse abajo el dominio español. Él fue capturado, Túpac Amaru fue capturado el 6 de abril del año 1781. Y en un interrogatorio al que es sometido por el visitador José Antonio Arreche, Túpac Amaru le dice: solamente tú y yo somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de libertarlo de semejante tiranía. Ambos merecemos la muerte. Esta es una frase muy célebre de Túpac Amaru, que luego se vio ejecutado cuando apenas tenía 43 años de edad. Y realmente ni a Jesucristo lo mataron como lo hicieron con Túpac Amaru. A Túpac Amaru primero lo tiraron por 4 caballos, atando a cada uno de ellos, cada uno de los miembros de Túpac Amaru. Su fortaleza física no hizo posible que sus extremidades fuesen arrancadas de su cuerpo. Es por ello que luego fue decapitado, lo despedazaron a Túpac Amaru, su cabeza fue atravesada por una lanza y los pedazos de su cuerpo fueron exhibidos en muchos lugares de la colonia, especialmente del sur, del actual sur del Perú, como una muestra de lo que podría pasar a los líderes de las siguientes sublevaciones. Realmente la muerte de Túpac Amaru fue una muerte atroz, pero ya mostraba la sangre rebelde de los peruanos de ese entonces. La sublevación de Túpac Amaru no solamente tuvo impacto en todo el Perú o en todas las colonias de la corona española, sino también tuvo un gran impacto en Europa. En ese entonces en Europa se encontraba el jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, cuando tenía menos de 20 años, fue expulsado del Perú por la corona española, porque en ese entonces se expulsó a toda la orden jesuita del virreinato del Perú. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, cuando llega a Europa, una de las cosas que hace, a lo fundamental que él se dedica, es a buscar la libertad de las colonias panamericanas. Y en esa prevención, la noticia de la sublevación de Túpac Amaru revitaliza sus energías y él rápidamente, con más estímulo, empieza a escribir, a argumentar, a exponer razones, planificar, a trazar estrategias y a buscar apoyo ante todo tipo de autoridades a las que podía llegar mientras se encontraba en Europa. Es así que en el año 1782 aproximadamente, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán llega a Londres y expone su estrategia para que pueda, ante el gobierno de Inglaterra, para que la estrategia de liberación que él tenía de las colonias hispanoamericanas, aprovechando los conflictos que había entre Inglaterra con la corona española. Más este apoyo no se hace efectivo, él regresa a España y nuevamente en el año, como 9 años después, en el año 1795 aproximadamente, llega nuevamente a Londres
Juan Pablo Vizcarra y Guzmán a buscar nuevamente el apoyo para la liberación de las coronas españolas y no lo consigue, pero ya se ve reforzado esta búsqueda de apoyo con todas las personalidades que, como Francisco de Miranda y otros más, que ya estaban también luchando en Europa por organizar el levantamiento de los criollos españoles, sobre todo. Bien, a la muerte de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en el año 1798, él deja escrito, sin haber sido publicado, la famosa Carta a los Españoles Americanos. En esta carta se fundamenta todo el aspecto ideológico por el cual la América española debería ser liberada de la corona española. Y también se trazan las estrategias para tal fin. Al llegar este documento, la Carta a los Españoles Americanos, a las manos de Francisco de Miranda se da cuenta de la gran importancia que tiene este documento. Y él mismo dice, a pesar de su brevedad, tenía mucho más contenido que todos los discursos y declaraciones referentes a España y América. Francisco de Miranda entonces imprime la Carta a los Españoles Americanos en el año 1799 en el idioma original, en francés, y luego, 2 años después, hace una segunda edición en español. Esta carta se constituye en el fundamento ideológico para la liberación de la América española. Es una verdadera proclama de independencia de las Américas. Incluso tiene mucha influencia la carta a los Españoles Americanos en la proclama que hace Francisco de Miranda sobre la independencia de las Américas. Y también la influencia de la Carta a los Españoles Americanos se nota luego en la carta que escribe Simón Bolívar, la Carta de Jamaica, escrita por Simón Bolívar en septiembre de 1815. En la Carta a los Españoles Americanos, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán presenta al Nuevo Mundo como una patria común para los hispanos. Es decir, el concepto de patria grande ya se empezó a esbozar antes de que las colonias españolas sean liberadas. Y este concepto es desarrollado en la Carta a los Españoles Americanos por Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Además, esta carta es considerada como la primera proclama de la revolución o el acta de la independencia de América española. Es por eso que en el tercer Congreso Internacional de Historia de América, realizado en Buenos Aires en octubre de 1960, donde hay más de 200 participantes representando a 9 países de Sudamérica y a otras naciones europeas. A Juan Pablo Vizcarra y Guzmán lo consideran como el primer precursor ideológico de la independencia americana. Y esa es la importancia que tiene Pablo Vizcarra y Guzmán dentro de este proceso de lucha de nuestros pueblos latinoamericanos. Hasta acá, lo que yo he querido hacer notar es la participación en la lucha por una vida mejor que se ha estado desarrollando aquí en el Perú. El primer levantamiento por
donde se buscaba la independencia de las colonias sudamericanas, de las colonias latinoamericanas, se realiza en el Perú con la sublevación de Túpac Amaru. El fundamento ideológico de la América hispana es desarrollada por otros peruanos, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, considerado el primer ideólogo de la independencia americana. Y él mismo manifiesta en ese documento que el Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra. Y en este documento ya él empieza a definir el concepto de la patria grande. Luego ya de la independencia, hay otra participación importante de un peruano en la lucha por una vida mejor, en la lucha por tener en nuestros países condiciones de vida adecuadas. Y es la presencia de José Carlos Mariátegui, un peruano nacido un 14 de junio del año 1894, cuya mayor obra es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. José Carlos Mariátegui funda la primera célula socialista en el Perú en el año 1928 aproximadamente. También José Carlos Mariátegui, el 7 de octubre de 1928, funda el Partido Socialista del Perú, llamado socialista por razones estratégicas, pero realmente fue el Partido Comunista Peruano. En 1929, el mismo José Carlos Mariátegui funda la Confederación General de Trabajadores del Perú y muere en 1930 antes de cumplir los 35 años de edad. Wow. Al morir José Carlos Mariátegui, la revista Mauta dice: el más grande cerebro de América Latina ha dejado para siempre de pensar. Un filósofo brasileño de nombre Michael, marxista, dice de José Carlos Mariátegui que Mariátegui fue el pensador marxista más vigoroso y original de la América, que la América Latina haya conocido. Otro filósofo argentino de nombre Pablo Feynman, si no me equivoco, él cataloga a José Carlos Mariátegui como el más grande filósofo marxista de América Latina. Es decir, dentro de todo este proceso de lucha, la participación de peruanos realmente ha sido notable, como ha sido notable la participación de muchos otros personajes en sus respectivos países. Por eso es que cuando se da la Revolución de Octubre, luego de la Revolución Francesa, y empiezan a respirarse los aires independentistas, los aires de justicia, de libertad, también en nuestra América, aparece la figura de José Carlos Mariátegui para moldear el pensamiento marxista en América Latina. Una frase muy importante de él es que las revoluciones no pueden ser calco ni copia, sino creación heroica de los pueblos. A la muerte de José Carlos Mariátegui, por celos políticos, su pensamiento es un poco oscurecido. Pero los marxistas y los comunistas peruanos del siglo pasado, a partir de la década del 50 y del 60, empiezan a rescatar nuevamente el vigor y el valor de José Carlos Mariátegui, y empieza la efervescencia por la lucha social nuevamente. Especialmente
en la década del 60. En el año 68, el general Juan Velasco Alvarado da un golpe de Estado, el 3 de octubre de 1968, un golpe de Estado que estuvo bien mirado por el Partido Comunista Peruano prosoviético, pero no tanto por el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, que era pro-chino. Pero de todas maneras significó un avance en la presencia en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, porque se empieza con Juan Velasco Alvarado, se da la reforma agraria, la reforma educativa, ahí se nacionalizan las principales empresas, se crean las empresas de propiedad social, asimismo se establecen las comunidades industriales, las comunidades mineras, y se da un gran impulso a la industria nacional. Pero Velasco sufre un golpe de Estado por uno de sus compañeros de gobierno, el general Francisco Morales Bermúdez. En agosto del 75, Morales Bermúdez da un golpe de Estado y asume el poder, y la confrontación entre la dictadura de Morales Bermúdez con las fuerzas de izquierda se agudizan toda vez que se posiciona la dictadura de Morales Bermúdez como abiertamente derechista, abiertamente procapitalista y dependiente de los Estados Unidos. Desde la década del 70, como una forma de salir de esta grave lucha política que estaba realizando entre los sectores de avanzada del pueblo y la dictadura militar, es que se da como salida una asamblea constituyente y se redacta una constitución, y con esa constitución, con esa nueva constitución, es que gana las elecciones Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular. Y con el gobierno de Belaúnde Terry se inicia la década del 80 en el Perú. Esta década también tiene sus propias características políticas, porque se inaugura también en el año 1980 la lucha armada en el Perú, la guerra interna, la lucha nace Sendero, o hace su incursión en la vida política nacional Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán a la cabeza. Realmente fue una lucha muy atroz aquí en el Perú. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, aproximadamente han sido 70.000 las víctimas de esta lucha que atravesó el país, aunque otras instituciones últimamente han tratado de corregir esa cifra, calculando que son aproximadamente 48.000 las víctimas. Pero en la década del 80 también se da un florecimiento de las ideas marxistas y de las organizaciones de izquierda en el Perú. Se puede decir que ha sido el mejor momento de las izquierdas en el Perú, la década del 80. En el año 1985 se crea Izquierda Unida y participa en las elecciones de ese año con Barrantes Lingán como candidato a la presidencia, y queda en segundo lugar. Esa vez el triunfo correspondió al partido aprista con Alan García. El gobierno de Alan García realmente fue un gobierno caótico. Se había capturado incluso por ahí campos del movimiento revolucionario Tupac Amaru, protagoniza una espectacular fuga, pero se caotiza tanto la situación económica, la situación política en el Perú,
y en el año 1990 nuevamente se ingresa a un periodo electoral en la que participa, entre otros candidatos, el actual Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Alberto Fujimori llega a la presidencia con un lenguaje de izquierda, con promesas de un gobierno favorable a las posiciones del pueblo, con el apoyo de toda la izquierda, pero lo primerito que hace una vez que asume la presidencia es traicionar sus propias promesas de gobierno. Alberto Fujimori, el 5 de abril del año 1992, ante un autogolpe, cierra el Congreso y por presiones de la OEA y de los sectores políticos del Perú convoca a una asamblea, a un Congreso democrático constituyente, como él le llamó. Se redacta una constitución que entra en vigencia en diciembre del año 93 y con esa constitución se inaugura en el país el modelo capitalista neoliberal que hasta ahora sirve de marco legal para la depredación del país por los grandes capitales foráneos. Según esta constitución, el Estado es reducido a un simple administrador de la nación. Ha sido este modelo neoliberal que ha permitido que hasta ahora el país venga siendo depredado de una manera atroz, feroz, donde nosotros prácticamente no somos dueños de nada. Por ponerles un ejemplo, según esta constitución, el Estado no puede intervenir en la vida económica del país, donde ya está interviniendo el privado. Si el Estado quisiera poner un supermercado, no puede, porque en ese rubro está la actividad privada. Si el Estado quisiera poner un banco para ayudar con préstamos a sectores de la ciudadanía, no puede, porque en el rubro financiero ya ha intervenido el privado. Si quisiera poner una estación de servicio, igualmente no puede. Si el Estado quisiera explotar una de sus riquezas, si, por ejemplo, se encuentra hierro, oro, un mineral en las entrañas de la tierra del Perú, el Estado, ese mineral es de los peruanos mientras esté bajo tierra, pero no puede extraerlo, porque para extraerlo tiene que dar en concesión a un privado. Es decir, la riqueza es nuestra mientras estén bajo tierra. Increíble. Pero para poderlas explotar ya no se convierten en nuestras. Se las tenemos que dar en concesión al privado para que el privado la extraiga, la procese, la exporte, es decir, le dé la utilidad económica que desee. Realmente es una constitución insana. Felizmente el pueblo peruano ya se ha venido dando cuenta, a pesar de que las organizaciones de izquierda, desde el mismo momento en que entró en vigencia esta constitución, hicieron notar lo perversa que era y el daño que iba a ocasionar al país, y llamaron a trabajar por una nueva constitución. Lógicamente fue un llamado, pero no había las condiciones subjetivas como ahora
como ahora se están dando. Ahora el país, con estos últimos levantamientos que han realizado los jóvenes peruanos, es que está ingresando a un momento constituyente. Y una de las banderas de lucha que se está lanzando, porque la lucha del pueblo peruano continúa, es que el 11 de abril del próximo año, fecha de las elecciones para elegir a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso, se incluya una ánfora más, para que en esa ánfora se pueda depositar el voto del referéndum al que está llamando el pueblo peruano, referéndum para que el pueblo se manifieste si desea o no una nueva constitución. Y estamos seguros que de llevarse a cabo ese referéndum, el pueblo peruano va a pedir en su gran mayoría que se redacte una nueva constitución. Por lo tanto, se estará llamando a una asamblea constituyente que tenga la responsabilidad de dotarnos de una nueva constitución y de esta manera cambie el marco legal y se defina al país en términos de posibilidades de una vida mucho más justa y con gobiernos realmente patriotas. Yo aquí quisiera detenerme para luego conversar sobre lo que está sucediendo en este momento en el Perú. Y me detengo porque posiblemente haya algunas preguntas de parte de ustedes. Bueno, sinceramente, yo, son 20 minutos que nosotros vamos, pero yo no podía pararlo, porque usted no ha dado una cátedra. Usted lo ha llevado allá, atrás, donde estaba con la llegada de Colón, con la llegada de los españoles y mucho más atrás. O sea, yo no sé los demás qué piensan, pero wow, yo tengo varias cosas aquí, pero me gustaría que levantaran la mano, pero primero voy a decirle a nuestra audiencia que estamos en la 91.7 FM nítido, en los teléfonos 347-291-3646, 1718-717-2265. Estamos en YouTube Live, Facebook Live, Info al Desnudo, Info Digital. Información al Desnudo con su programa especial, conversando con América Latina sobre su política y su cultura. Hoy no nos acompaña la doctora Alexa Weber, porque está trajinando con sus hijos, sacándolos de la universidad por todo el problema del coronavirus y eso, y no puede estar con nosotros. Pero yo sé que ella nos está escuchando, porque ella siempre escucha el programa. Además, hay varias personas que no han entrado, no sabemos la razón por la que no están aquí. Pero ya, le dejo el micrófono abierto, quien quiera preguntar, señores. Y de Apino. Bueno, buenas noches. A mí me parece también que la habla del compañero ha sido de una gran importancia para nosotros. Ha sido una gran aula, una gran clase. Yo quería preguntar dos cosas. Tupac Amaru, ese hombre que ha luchado, hacía parte de ese mismo grupo que se llama los Tupac Amarus de Perú, y en qué región del país estaba ubicada este pueblo. Y además preguntar al compañero acerca de lo que pasa ahora, que nos explique por qué hubo la participación del pueblo en las marchas, por qué han pasado 3 presidentes en una sola semana. ¿Qué cosa política ocurre ahora en Perú? Ya. Sí. Conteste, Rafael, para que... Yo
¿Puedo responder? Sí, responda, porque vamos a responder individualmente para que no se nos vaya la pregunta. Después viene Roberto, que está levantando la mano. Sí. La intención que yo tenía con este formato de exposición era de que conozcan un poco las luchas del pueblo peruano a lo largo de su historia, en sus hitos más importantes y de manera más breve, para que de esta manera nosotros podamos entender mejor todo el proceso de lucha de nuestros pueblos latinoamericanos. Es por eso que yo hablaba del primer levantamiento de dimensiones globales que hubo con la sublevación de Túpac Amaru, donde él, que se produjo el 4 de noviembre de 1780. Y ahí Túpac Amaru se convierte en el primero en pedir la libertad de toda Latinoamérica de cualquier tipo de dominación. Asimismo, la eliminación de toda forma de explotación indígena y decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en la América hispana. Esa fue la importancia que tuvo el levantamiento de Túpac Amaru. Y ha sido tan importante el levantamiento de Túpac Amaru que a lo largo de la historia ha sido reconocido en muchos países y por muchas organizaciones que han tomado su nombre para ellos definirse. Tenemos el caso de los Tupamarus de Uruguay, esa organización a la que creo que perteneció Pepe Mujica, un Tupamaru. Entonces, y bueno, que tuvo una actuación muy importante hasta los primeros años de la década del 70. Y creo que en Venezuela también en este momento existe una organización que lleva su nombre, los Tupamarus. Entonces, y en el Perú también hubo el movimiento revolucionario Túpac Amaru, que actuó en la década del 80. A lo que voy es que la importancia de la sublevación de Túpac Amaru ha sido vista en toda Latinoamérica y por muchas organizaciones que desde sus respectivas posiciones ideológicas luchan también por un cambio social, han tomado el nombre de Túpac Amaru, dado el valor que le dieron a su sublevación. Y bueno, ubicándonos ya en este tiempo, desde que Alberto Fujimori llega a la presidencia del Perú, pareciera que, y yo creo que es así, la nueva constitución, esa constitución que hace un fundamento legal para que se implante con la mayor atrocidad este modelo neoliberal, ha propiciado también la corrupción en gran escala. Y ese es uno de los graves problemas que tiene el país. Todos los presidentes, desde Alberto Fujimori, en este momento están pedidos por la justicia peruana. Alberto Fujimori ya sabemos que está preso. Luego de Alberto Fujimori vino Alejandro Toledo. Toledo en este momento está, creo, con prisión domiciliaria en Estados Unidos y está siendo solicitado por la justicia peruana. Y más tarde que temprano, el gobierno estadounidense va a tener que aceptar la solicitud que ha hecho de Toledo para que Toledo tenga que responder aquí en el Perú ante la justicia peruana. Después de Toledo vino Alan García. Se mató. Alan García, ante las denuncias, bueno, él ha tenido muchísimas denuncias sobre actos de corrupción, no solamente durante su segundo gobierno, sino durante su primer gobierno, que fue del 85 al 90. Y una denuncia que tuvo por corrupción en su primer periodo, él no salió libre, sino simplemente su proceso prescribió
y él se sometió a la prescripción y eso lo salvó de prisión. Pero ante estas denuncias y al no soportar la posibilidad de ir preso, él optó por el suicidio. De eso ya todos lo sabemos. Ollanta Humala, el presidente que continuó Alan García, también ha estado varios meses, creo que casi un año, él y su esposa presos por denuncias por actos de corrupción. Las investigaciones y cuyos juicios continúan hasta ahora. Después de Ollanta Humala, en las últimas elecciones presidenciales que han habido hace 4 años, salió elegido Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski en este momento está sometido a la justicia también por actos de corrupción. Pero tuvo que dejar la presidencia porque se vio obligado a renunciar antes de que el Congreso lo vaque. Asumió la presidencia por encargo el primer vicepresidente, que fue Martín Vizcarra. Martín Vizcarra en este momento está siendo investigado por haber recibido más de $2 millones por obras que él entregó cuando era gobernador de la región Moquegua. Y también esa es la mayor denuncia que tiene, pero hay otros delitos menores por los cuales también está siendo investigado. Es decir, todos los presidentes desde el año 85 prácticamente, desde el año 85, todos los presidentes que ha tenido el Perú, todos han pasado por la justicia peruana y todos están siendo investigados y procesados por la justicia peruana. Este presidente que acaba de terminar, que acaba de ser sacado por el levantamiento popular, especialmente de los jóvenes, Manuel Merino, ya también va a tener que responder ante la justicia. Pero miren ustedes, el actual Congreso peruano, en el actual Congreso peruano hay más de 60 congresistas investigados por actos de corrupción. El Congreso peruano tiene 130 congresistas. De los 130, son 60 o 68 los que están siendo investigados. Imagínense ustedes si realmente no es un gravísimo problema la corrupción aquí en el Perú. Ese es nuestro mayor problema. Por eso, en las calles el pueblo está reclamando una nueva constitución, para una nueva república, por un gobierno patriota, de regeneración moral. Nuestra sociedad se ha venido descomponiendo mediante la inmoralidad y mediante estos actos de corrupción en pequeña y en gran escala en diversos órdenes de nuestra sociedad. Realmente es gravísimo el problema y esta es una de las razones que se ha ido acumulando en la juventud peruana, y el detonante, bueno, ha sido lo que la vacancia de Martín Vizcarra, que los jóvenes salieron a la calle no para defender a Martín Vizcarra, no salieron ni por Merino ni por Vizcarra, salieron hartos de la forma como se está gobernando. La vacancia de Martín Vizcarra, desde mi punto de vista, ha sido una lucha de sectores de la derecha, sí, en donde el pueblo no ha tenido nada que ver. Muchos dicen que ha sido una lucha de dos mafias de la derecha, cada uno representando sus apetitos personales o defendiendo sus apetitos personales.
Son dos mafias donde el pueblo lo único que no ha tenido participación alguna, porque no era un problema del pueblo, sino era un problema de estas mafias enquistadas tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, que querían hacerse del poder para defender sus propios intereses. Y no les importaba nada la crisis económica, la crisis sanitaria por la que atraviesa el Perú, y no han podido esperar 6 meses, porque el 11 de abril ya se tienen que desarrollar las elecciones generales para elegir a los nuevos congresistas y al nuevo presidente. Y esa fecha, muy bien, Vizcarra podía ser sometido a la justicia. No les importaba nada, simplemente han querido hacerse del poder. Roberto. Abra su micrófono, está apagado. Ahora sí. No lo escuchamos. No sabemos porque no se oye. Buenas noches. Buenas noches, ahora sí. Sí. Parabenizar companheiro Hugo Flores pela brilhante exposição sobre Peru. Wow. Quero primeiramente homenagear Tupac Amaru, Uau, mira! grande guerreiro e imperador inca da grande civilização incaica. Quero também homenagear aqui povos Quichua e Aymarás, 45% da população peruana. Também crioulos, euro-ameríndios, 37%. Quero homenagear. E não homenageio a elite peruana, não. Quero dizer que, primeiro, é um prazer muito grande poder conversar com camarada representante do Peru, um importante país, importante nação da América do Sul, tem uma história imensa e uma contribuição enorme para a história da América Latina, pelo seu povo guerreiro, pelo seu povo que luta para trazer melhorias para a humanidade, né? Também parabenizar pela alimentação saudável do Peru. Companheiro, vi aqui que Peru hoje tem 7 partidos, né? 7 partidos. Aliança Popular Revolucionária América, APRA, Partido Comunista Peruano, PCP Unidade, Fuerza Popular, FUESA, Partido Nacionalista Peruano, PNP, Partido Comunista do Peru, Sendero Luminoso, Sendero, e Peruanos para a Mudança, PPK, Terra e Liberdade, Peru. Pergunto ao companheiro, quais desses partidos, em momento, agora, está em luta contra a crise que atinge muito povo peruano, e qual a participação dos Estados Unidos nessa crise, tendo em vista que em 2009 o Peru fez aliança livre comércio para os Estados Unidos, mas não é para o Peru em 2009. De que maneira Estados Unidos está participando no sentido de desorganizar a estrutura sociopolítica do Peru? Hugo Flores. Le decía que el 11 de abril del próximo año
se deben estar realizando las elecciones generales para elegir a los nuevos congresistas y al nuevo presidente. Hasta este momento, todavía las organizaciones políticas no se han inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. El 29 de este mes, el 29 de noviembre, se deben realizar las elecciones internas dentro de cada organización para saber quiénes en cada organización política van a ser sus candidatos, tanto a la presidencia, vicepresidencias y también al Congreso. Pero hasta este momento hay poco más de 18 o de 20 organizaciones que están pretendiendo llegar a la presidencia o al Congreso de la República. Es un número bastante elevado. Las organizaciones de derecha en este momento están un poco debilitadas. Esta última crisis que se ha suscitado alrededor del Congreso las ha debilitado aún más ante la población, como es el caso de Fuerza Popular, que es un partido fujimorista. El mismo partido aprista también ha salido debilitado de esta crisis, y otras, Alianza para el Progreso, otras organizaciones, porque son sus representantes o sus líderes de estas organizaciones, como Alianza para el Progreso y de otra organización política más, han tenido sus intereses dentro del ámbito universitario, y es por eso que han entrado en estos conflictos con el Ejecutivo. Y bueno, ya todos nosotros sabemos que han salido mal parados en la revocatoria que hicieron de Martín Vizcarra. Las organizaciones de izquierda en este momento están construyendo procesos de unidad. No se logra todavía construir un gran frente unitario, pero hasta este momento, por ejemplo, tenemos en Juntos por el Perú, que es un frente que va a partir, un frente que se está forjando dentro de las organizaciones de izquierda con miras al proceso electoral del 11 de abril. En este frente están participando muchas organizaciones de izquierda, como es el caso del Partido Comunista Peruano Unidad, que acaba de mencionar el compañero. También está presente en este frente el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, un partido también de orientación marxista, Venceremos Perú, de reciente organización. Está también la organización política Nuevo Perú, que lidera Verónica Mendoza. Y hay otras organizaciones que están confluyendo en este frente Juntos por el Perú. Pero las que les he mencionado son las más importantes. Y este frente va a llevar como candidata a la presidencia a Verónica Mendoza. Y en este momento las encuestas la están dando en segundo lugar. Es decir, la izquierda en el Perú en este momento se viene ubicando en un mejor momento para poder optar, en primer lugar, pasar a la segunda vuelta, y hay también posibilidades de que se pueda llegar a la presidencia. Pero como lo menciona, antes hay otras organizaciones de izquierda, caso de Perú Libre, por ejemplo, una de ellas, que del mismo frente, el Frente Amplio, pero que no han logrado confluir en un bloque grande de unidad de las fuerzas de izquierda. La que en este momento se viene enarbolando como el frente de izquierda más importante es Juntos por el Perú. Pero evidentemente la participación, desde mi punto de vista, de Estados Unidos es directa. Estados Unidos no puede dejar de lado, dejar de mirar, dejar de participar en un proceso electoral
dentro de nuestros países latinoamericanos y caribeños. La consigna que está uniendo a toda la derecha en el Perú es cerrarle el paso a una nueva constitución. Pueden aceptar reformas, pero no una asamblea constituyente que defina una nueva constitución. La otra conquista. Comunistas en el nuevo Congreso, no. En el nuevo Congreso, gente que realmente sea representativa de los intereses populares, no, en el nuevo Congreso. Y todos los esfuerzos van en esa dirección. Y en esta campaña que se avecine, se va con toda seguridad, se van a lanzar, a trazar estrategias que no permitan el arribo de líderes políticos, de personajes políticos que sean verdaderamente representativos del pueblo peruano. ¿Quién más quiere preguntar? Juan Cabrera, José. Caballero, no sé su nombre. Está apagado su micrófono. Está apagado el micrófono. Ahora sí. Ya, sí, buenas noches. ¿Cómo está? Soy Máximo Miranda, de Mollendo, la provincia de Islay, de la región Arequipa. Oh, qué bueno. Bueno, más que una pregunta, yo quisiera dar una opinión, ya que este es un conversatorio, estamos conversando. En primer lugar, saludar y felicitar al compañero, al camarada Hugo Flores, por su exposición, que ha sido realmente importante, un recuento histórico y un encuadramiento de lo que viene ocurriendo en el país. Sí, sí. Solamente opinar sobre dos cosas. La primera, es evidente que en el seno de la derecha, de las clases dominantes, de los grupos de poder, no existe uniformidad, no existe unidad total. No son un bloque monolítico, no son un bloque compacto. Sí. ¿No? Hay matices, hay segmentos, hay agrupamientos y tienen entre ellos contradicciones. Y lo que se ha notado en esto que ha sucedido en el país es que los sectores más reaccionarios, más ultraderechistas, son los que han pretendido y dieron el golpe parlamentario, ¿no? Con el objetivo de tomar el control total del aparato estatal, sí, el aparato gubernamental, ¿no? Ellos apuntaban no solamente controlar el poder ejecutivo, el poder legislativo, también apuntaban a controlar el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, desaparecer la SUNEDU, barrer con la reforma universitaria, barrer con la reforma política tibia que ha desarrollado Vizcarra, etcétera, etcétera. Y lo que ha fracasado ha sido eso, esa pretensión de los sectores más reaccionarios, más cavernarios, que están nucleados en la coordinadora republicana, de la que proviene Antero Flores Arauz y muchos de los miembros de su gabinete defenestrado, ¿no? Entonces, esa sería un primer complemento que yo haría a la exposición brillante de Hugo. Y la segunda, en esta oportunidad no solamente han sido actores los sectores de las clases dominantes, también en el movimiento popular se está viviendo un fenómeno interesante y que debe llamarnos profundamente la atención a quienes estamos en la izquierda, en los sectores progresistas, y es la irrupción del movimiento juvenil. Estudiando, por ejemplo, la experiencia internacional, en China, en 1918, hubo también un movimiento juvenil muy grande, amplio, que tuvo un profundo contenido democrático y que incluso cambió en cierta manera la correlación de fuerzas y el curso de los acontecimientos. No podemos decir que la situación sea igual, pero es parecido. Este movimiento juvenil que ha ingresado a la lucha y que ha sido el que ha traído inclusive a otros sectores populares y que ha movilizado a millones de personas, es un movimiento juvenil de profundo contenido democrático, porque ha defendido la democracia, esta democracia mutilada que está en la Constitución del 93, pero que por lo menos brinda espacios
para el movimiento popular, para el movimiento sindical y el movimiento social, ¿no? Es un movimiento también que ha desarrollado muchas iniciativas, ha tenido mucha creatividad. Eso se ha podido observar en el enfrentamiento, por ejemplo, a la represión, a una represión brutal, ¿no? que desató el gobierno de Merino y de Flores Arauz. Y es por ejemplo, han aparecido esos grupos que se protegían con escudos de madera, con escudos de triple y de cartón, y que nos hicieron recordar, por ejemplo, la experiencia de los espartambos en la lucha de acá del Valle de Tambo contra Tía María. Y eso ha demostrado cierto nivel de organización, de coordinación, de organización, pero una organización que nace de nuevas maneras, no a la manera tradicional. Los jóvenes se comunican a través de los grupos WhatsApp, se autoconvocan, se movilizan, se organizan, incluso intercambian, conversan, debaten, están informados, ¿no? Entonces, este es un gran reto para la izquierda, el cómo sintonizar con este nuevo actor social que se ha podido observar en las jornadas de lucha y que han culminado, bueno, con la renuncia de Merino, la elección del actual presidente Sagasti y, bueno, ojalá que la ultraderecha no haga lo mismo que le hizo a PPK y lo mismo que le hizo a Vizcarra, ¿no? Aunque no se descarta que de repente esté buscando algún flanco débil para volver nuevamente a las andadas y volver a acusar de algún error, algún fracaso, como lo hizo, por ejemplo, con Vizcarra, ¿no? Calificándolo a Vizcarra como comunista, a la ministra de Economía y Finanzas como militante de Patria Roja, etcétera, etcétera, en una actitud abiertamente macartista, una actitud, bueno, anticomunista visceral, y que, bueno, no se descarta, ¿no? Que también puedan hacer lo mismo con Sagasti, a quien ya lo están vinculando incluso con el MRTA, etcétera, etcétera, pero hoy día Sagasti ha sido muy claro frente a la demanda de la población de una nueva constitución. Él ha dicho claramente que no es el momento de cambiar la constitución. Con eso ha mostrado su esencia neoliberal, y por algo pues él trabajó en el Banco Mundial, ¿no? Y tiene una formación y milita en un partido neoliberal. Pues eso sería lo que yo podría acotar, ¿no? Compañera María y compañeros participantes de este conversatorio. Muy interesante, muy interesante. Juan Cabrera. Sí. Sí. Quiero felicitar No se está oyendo. No se oye, Juan Cabrera. Arranque, Juan, a lo que Cabrera se estabiliza. Yo quiero seguir insistiendo en lo que insistió el compañero de la exposición. Pienso que se podría darle seguimiento a la historia del APRA. El APRA comienza en 1930. Momentáneamente Aya de la Torre estuvo cercano con Carlos Mariátegui, y después hubo una separación por la concesión política de cada uno, y el APRA entonces desde 1930 hasta hoy, 90 años después, todavía sigue reinando, pero fruto de la corrupción se ha ido desgastando, y en ese sentido pienso que sería importante que se le diera seguimiento al APRA, porque puede ser el enemigo número uno en términos históricos, y que pueda tener muchos intelectuales que vengan desde el pasado. Y Carlos Mariátegui, entonces, pienso también que sería importante rescatar las aportaciones teóricas, metodológicas que tuvo en el Partido Socialista, luego Partido Comunista, porque el legado de Mariátegui para América Latina en el movimiento revolucionario dominicano es sumamente importante, y se le está tomando bien en consideración. Su gran aporte
en el análisis que hizo con su libro Los 7 ensayos, donde demostró que era una necesidad dejar atrás el seguidismo ideológico y ponerse a investigar la realidad concreta latinoamericana de cada país, que no se podía estar siguiendo, viendo y copiando los procesos internacionales, sino que cada país, cada nación tiene su propia realidad. Y Mariátegui fue el iniciador en términos del marxismo. Entonces Mariátegui hizo esa gran aportación, como la hizo Lenin, que también se fajó a hacer su propia investigación para desarrollar su propia política rusa sin tener que copiar de otro modelo político. El Partido Comunista, con el compañero preso todavía, no sé la condición, cuándo podría tener ya definitivamente su condena, si fue una condena de por vida que le dieron al líder de Sendero Luminoso, que la ultraderecha lo ha crucificado completamente desde la posición política de derecha. Y en la actualidad es importante, como dijo el compañero que termina de hablar, que también puedan abrirle las puertas a la juventud, y con el interés de la formación política, con esa tradición política que ha habido en el Perú en términos de izquierda. La dispersión es el talón de Aquiles latinoamericano, que la derecha se ha beneficiado bastante de esto, y el imperialismo. Entonces, en esos 3 aspectos, darle seguimiento al APRA, rescatar a Mariátegui, darle seguimiento y participación a la juventud, pero insistiendo en la formación política, porque no sería posible que se esté haciendo un movimiento para quedarse alrededor de la simple consigna burguesa liberales, y no profundizar en este momento el proceso. Es corto. Cabrera, ahora sí puede hablar. Sí, que ha habido mucho inconveniente aquí de internet, mucha interrupción. Okay. Difícil, no. Referirnos a que tiene punto de coincidencia con nuestro país, la causa que ha causado ese movimiento amplio, y es precisamente que en nuestro país, República Dominicana, se dio un movimiento social llamado Marcha Verde, precisamente por lo que ha llevado a la consecuencia aquí a Perú, esta lucha, el problema de la corrupción y la impunidad. Y precisamente esa marcha abarcó a todos los sectores progresistas y de izquierda del país. Inclusive habían sectores de derecha en esa lucha, y fue en estos gobiernos que anterior al actual, que fue del gobierno del PLD, que diría Leonel Fernández Rena y Danilo Medina, y precisamente ahí la lucha se ha dado en ascenso, cosa que aquí no ha ocurrido. Por ahí la misma situación que ha llevado a que el movimiento social se manifieste contra la corrupción y la impunidad que está dando. Y eso está ocurriendo no solamente en Perú, en América Latina. Esa situación de que los gobiernos de derecha que han tenido que llegar al poder ha sido viendo toda la situación de corrupción, no imponen que lo que demanda las leyes, las normas de la sociedad. Es cuanto sobre eso, porque estamos sufriendo mucha interrupción. Sí, ya te fuiste otra vez. Aquí en nuestro país está muy feo. Por eso es que
dominicano muy difícil que se integre el problema, la luz y la internet, muy débil. Por eso es excelente la exposición de Hugo Flores, lo felicitamos, sí. Bueno, yo escuchando a Hugo Flores, realmente hice como una revisión interna de lo que pasa en el movimiento nuestro en el país, en República Dominicana, yo soy dominicana, y veo que nosotros estamos adoleciendo de los mismos males. ¿Cuál es el problema? Específicamente las grandes divisiones se han dado en el movimiento por la anexión a un pensamiento o a otro. Yo soy pro China, yo soy pro soviético, yo soy pro vanese, yo soy pro aquello. Y eso no ha dividido en la esencia como partido. Entonces hemos convertido en una serie de partidos a tu alrededor y nos hemos debilitado al grado de que la derecha sin partido, con la debilidad que tiene, puede tomar el poder inmediatamente o mantenerse en el poder. Esas son de las cosas que yo pude observar en la discusión, en la exposición, además de que venimos del mismo origen. Todos nosotros tenemos un mismo origen. Nosotros venimos, en el caso por ejemplo de Dominicana, no quedaron indígenas, porque los españoles se lo comieron todo. Todo. Allá no quedó un indígena. Es muy poco, quizás en una zona bien apartada, quizás, pero es no son así propiamente. No como por ejemplo en el Perú, en toda Centroamérica, que hay poblaciones indígenas de verdad. Nosotros no. Nosotros no mezclaron y nos mezclaron, especialmente con africanos, con españoles, y llegamos al final de que no quedamos con ninguna raza pura. Especialmente los dominicanos, la parte dominicana, porque la parte de Haití, que vamos a tener la oportunidad también de escuchar a los compañeros de Haití hablar de su historia, y que hoy están en una movilización permanente pidiendo la renuncia del presidente. O sea, si ustedes dan cuenta, en Latinoamérica entera está en el mismo proceso de pidiendo renuncia de los presidentes neoliberales, sufriendo agonía con el neoliberalismo. Todos estamos sufriendo la misma agonía con el neoliberalismo. La corrupción es nuestra fuerte mayor. Nosotros, por ejemplo, ahora, recientemente, salió el presidente que tenía del PLD, y el nivel de corrupción es tan grande que el pueblo, los jóvenes, porque fueron jóvenes también, los jóvenes salieron y pidieron y lucharon y todo el mundo se integró hasta que pusieron otro gobierno de derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda dominicana está desintegrada. Esa es una realidad. No hay un gobierno, no hay una agrupación que diga, esta agrupación puede hacer algo. Nosotros hemos hecho varios intentos, Izquierda Unida, varios intentos, pero no, hemos fracasado en la unidad. Eso es más bien una especie de comentario. Entró William y se ha perdido lo mejor. Si no lo estaba oyendo, no sé, Flores, y quería de mi comentario, de los comentarios que han hecho, algún tipo de aclaración o de fortalecimiento. Claro que sí, María. Yo deseo agradecer mucho al compañero que habló sobre el seguimiento que se le debe hacer al Partido Aprista. Sí. El Partido Aprista es una organización política muy antigua, de una larga experiencia, tiene experiencia en este batallar político desde su existencia hasta estos días, con dirigentes y líderes que tienen muchas habilidades en el manejo de la política. En este momento el Partido Aprista está pasando quizá por su peor momento, pero yo hago eco de la recomendación que da el compañero cuando dice que hay que tener cuidado. Es cierto, hay que tener cuidado. No debemos pensar de que ese partido que normalmente tiende a disputarle el espacio dentro del espacio popular a las organizaciones de izquierda lo pueda volver a hacer. Es importante entonces que en el Perú
las organizaciones realmente representativas del pueblo peruano no vayan a ser sorprendidas por un renacer del partido aprista. Bien, aparte también yo quisiera agradecer por el aporte que ha realizado el camarada Máximo Miranda, un viejo militante desde sus años juveniles, con el cual yo he compartido y sigo compartiendo la lucha por un Perú mejor, y del cual yo, cuando era jovencito y él también, yo aprendí mucho de él, y es por eso que le tengo un gran reconocimiento a Máximo Miranda, un destacado dirigente del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Es cierto que cuando nosotros le damos el valor a la juventud, es cierto muchas de las cosas que se han manifestado del por qué la juventud está irrumpiendo como lo ha hecho, como lo hizo en Chile, por ejemplo, como lo ha hecho ahora en el Perú, que en el momento más inesperado, cuando quizá el pueblo peruano jamás imaginaba que iba a haber una reacción de esta naturaleza de la juventud peruana, la juventud irrumpe y decide en la política peruana. Pero debemos ir más allá. Yo por ello deseo aprovechar este momento para brindar mi reconocimiento al pueblo boliviano. El año pasado, por ejemplo, en octubre del año pasado, por el aumento del pasaje en el metro en Chile, se levantaron los adolescentes, se levantaron los jóvenes chilenos y cambiaron el rostro de la política chilena. Lo mismo está sucediendo aquí en el Perú. Pero a lo que debemos llegar para realmente tener procesos que moldeen un nuevo país, es que entender de que esta lucha no solamente puede ser de los jóvenes, tiene que ser del pueblo completo. Claro. Adelante van ellos, se pondrán en primera línea ellos, pero tiene que ser de todos, y de allí mi reconocimiento al pueblo boliviano. Desde el año pasado, en Bolivia, no solamente sale la juventud, sale el ama de casa a las calles, sale el vendedor informal, el comerciante, el campesino, sale el minero, salen las organizaciones femeninas. Es decir, es el pueblo en su conjunto que sale a las calles a defender lo que ha logrado, a seguir decidiendo el futuro que debe tener. Y a esos niveles de lucha son a los que nosotros tenemos que llegar en nuestros respectivos países, a tratar de comprometer al conjunto de los diversos sectores del país, a comprometerlos por el proyecto de país que nosotros decidamos. Debemos llegar a esos niveles. Por ello, yo creo que la mejor muestra, la mejor enseñanza de lucha en estos últimos tiempos la está dando el pueblo boliviano. Nos está diciendo que el futuro del país, de nuestros países, lo tenemos que decidir todos. Que todos tenemos que comprarnos el pleito, como se dice, por cambiar nuestro país para bien. Por ello yo reitero mi reconocimiento al pueblo boliviano y hago la invocación a que cada uno de nosotros en nuestros respectivos países luchemos porque nuestros movimientos sociales sean de esa naturaleza, porque poco a poco vayan comprometiendo a todos los sectores de nuestra población, evidentemente con la responsabilidad que deben tener las diversas organizaciones, tanto gremiales como políticas, que muchas veces no pasan por un buen momento, pero siempre es importante
si es que nosotros militamos en alguna organización, que no perdamos las esperanzas, que mantengamos el propósito que nos llevó a militar en nuestras organizaciones, que sigamos mirando el futuro con la confianza, con el entusiasmo, con la claridad con que nosotros debemos hacerlo, y levantar nuestras organizaciones. Si estamos en un gremio, comprometernos con nuestro gremio, levantar a nuestro gremio, llevarlo hacia la lucha social, y si estamos en una organización política, de igual manera. Yo creo que en el Perú estamos dando grandes pasos hacia ello. También se habló de la formación ideológica por uno de los compañeros, y muchas organizaciones políticas en el Perú, y yo conozco muy de cerca lo que viene haciendo el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, que está llevando adelante una gran campaña de formación ideológica de su militancia, de preparación de su militancia, para que pueda responder ideológica, políticamente, organizativamente y en las calles los planteamientos que nosotros tenemos para el pueblo peruano. Bueno, si hay alguna otra, María. Juan y Roberto estaban levantando la mano. Roberto. Bueno, interessante, bueno. Bem, eu tenho aqui a direita do Peru deixa transparecer, ela promete que vai mudar tudo para não mudar nada em 2021, e que existem dois nomes, Jorge Forte e Júlio Guzmán. Estão aqui com dois candidatos que a direita vai apresentar. Queria saber, companheiro, de onde são esses dois elementos, né? Uma outra coisa, em relação a Sendero Luminoso, que seu líder foi novamente condenado em 2006, mesmo no governo Alan Garcia, né? Como está o Sendero Luminoso e seu líder, Guzmán, neste momento? ¿Flores o Flores? Julio Guzmán es el líder del Partido Moradito. Al Partido Morado es el que pertenece el actual presidente encargado del Perú, Francisco Sagasti. Es un partido de derecha, entusiasmado por los últimos acontecimientos y con sus pretensiones naturales que debe tener su líder de llegar a la presidencia del Perú. Ahora, Abimael Guzmán está sentenciado a cadena perpetua, y en este momento Sendero Luminoso, entiendo que el trabajo que está realizándose, que está realizando algún trabajo, es de una manera más soterrada, más oculta, y seguramente muchos de sus líderes se vienen expresando y manifestando socialmente a través de colectivos o a través de organizaciones con cierto rostro, con rostros legales. Yo entiendo que ese debe ser el trabajo que seguramente estará realizando. ¿Algún otro comentario, pregunta, María? Juan está levantando la mano, y quiero reforzar algo que usted dijo sobre la participación de todo el pueblo. Es que la experiencia de nosotros tenemos que, y es una política que venimos desarrollando y diciéndole a la gente, la experiencia que uno tiene de tantos años en el movimiento, en la lucha popular y eso, y la formación que uno ha adquirido, nosotros no podemos llevarnos para la tumba. Hay que trabajar con esa juventud y tratar de
de ayudarlo a que por lo menos entiendan el panorama político internacional y local, para que puedan tener una fortaleza cuando enfrenten al enemigo, que es un enemigo muy poderoso y que tiene miles de tentáculos para engañar a las organizaciones y a los dirigentes. Por eso yo pienso que jamás debemos quedarnos, y estoy de acuerdo con usted, quedarnos en nuestra casa. Bueno, ya nosotros fuimos políticos, ya también. No. Nosotros tenemos que, aunque uno no pueda caminar, por lo menos si tenemos la mente buena, debemos tratar de organizar a nuestra juventud y orientarlo en escuelas de formación política. Después de que ellos terminen su actividad en la calle de protesta, que ellos puedan tener un momento donde puedan estudiar y saber qué han pensado los clásicos. Porque mira, por ejemplo, José Arastegui, ¿cuántas enseñanzas no ha dejado? Pero ¿cuántos jóvenes de esos conocerán a José Arastegui? Juan. Sí, cuando se está insistiendo en el trabajo, la participación social y política de los indígenas, sí, en el Perú, en Chile, en Colombia, en Bolivia, que tú hablabas de la invasión de 1492, a los 35 años de haber producido España esa invasión en el 1492, ya no existía un indígena vivo. En menos de 35 años fueron asesinados. Más de 100,000 habitantes indígenas que había en la parte este de la isla La Española o Haití fueron exterminados por el ansia de dinero, de riqueza de los españoles. Diferente entonces a América del Sur, porque nuestra isla fue el sitio primero donde se hizo el ensayo de cómo seguir produciendo la misma invasión que se produjo en la isla, en Haití, en Puerto Rico, en América Central, en América del Sur. Y entonces dentro de los datos que yo localicé, decía que en el 2000 todavía en el Perú la población indígena era aproximadamente un 45%, o sea que es una población bien importante, casi la mitad de la población peruana que todavía sigue siendo indígena, aparte de los desplazamientos de los campos y los lugares donde ellos viven hacia la ciudad, que ya le va quitando ese arraigo prácticamente. Entonces, esa es parte del estudio que habría que hacer en América del Sur y América Central, la integración de los indígenas a la lucha social, a la lucha política, y la necesidad que hay de profundizar en el conocimiento del marxismo, porque no podemos quedarnos en la lucha social para llevar presidentes de derecha, o que ellos se beneficien del sacrificio de los partidos de izquierda y del movimiento social, y a última hora entonces quienes se benefician son los partidos de derecha. Por eso yo decía que habría que alertar a que no se le dejara al APRA de que ya murió, no tiene líder, sino que con los 90 años que tiene esta organización, pienso que todavía le quedan muchos dirigentes e intelectuales que pueden resurgir y ganar el espacio que le correspondería al movimiento social y popular y a la izquierda como tal, haciendo un trabajo con su propia identidad, como dicen los compañeros que están haciendo parte de los partidos de izquierda, a pesar de
la proliferación de tantos grupos de izquierda en América Latina. Y de Apino, para que vayamos terminando. Y de Apino. Bueno, yo quería preguntar al compañero algunas cosas más específicas acerca de la situación de Perú. Por ejemplo, la educación es buena o mala. Hay muchos analfabetos en Perú. Reforma agraria. ¿Cómo está la distribución de tierra en reforma agraria? Si hay un gran trabajo en ese aspecto o no. Pobreza. Hay mucha pobreza en Perú. La situación de las mujeres, el nivel de igualdad tienen las mujeres ahí en Perú. Y por último, tenemos casi nada más de tiempo. Hago aquí un comentario. La situación de esos países de América Latina es siempre muy difícil, es muy parecido. Una parte de la población, la parte menor, la burguesía, es dueña de los medios de producción, es dueña de la política, es corrupta, y hay un dominio muy fuerte de Estados Unidos contra nosotros. ¿Y qué piensa el compañero? Porque a mí me parece que las organizaciones políticas de izquierda, a pesar de tener una relación para discutir algunas cosas, pero aún esa organización internacional es muy pequeña. ¿Qué piensa el compañero de una integración mayor, de una relación mayor entre nosotros para poder enfrentar juntos los problemas que son complejos y que explota a todos nosotros? Ya. Bueno, quiero empezar diciendo lo siguiente. El Perú es un país muy diverso. Su geografía es muy variada. Tenemos nosotros por un lado la costa peruana, que es una franja, y gran parte de esa franja ha sido un desierto. Por otro lado, atraviesa de norte a sur el Perú la cordillera de los Andes, que viene desde Chile, Argentina y va hasta Venezuela, hasta Mérida, me parece. Llega hasta ese lugar. Entonces la cordillera divide al Perú. A un lado, hacia el océano, tenemos la costa peruana, y al otro lado de la cordillera está la selva. Hago esta acotación porque esta diversidad geográfica del Perú trae como consecuencia también una diversidad de climas, de microclimas, de producción agrícola, de culturas, de idiosincrasias diferentes, tanto de la gente de la costa, de la sierra, de la selva, como de la gente del sur, la gente del norte. Hay una variedad en muchos aspectos. Esto hace que el país sea rico en su gastronomía, que sea muy riquísimo en cuanto a sus expresiones culturales, pero también lo hace difícil en el manejo del país en otras áreas. Se hablaba, por ejemplo, sobre cómo está la educación en el Perú, si es buena o mala. Tiene que ver también la forma como llega la educación, esta variedad geográfica del país. En la costa, la educación es mejor. Es el sector donde podemos decir nosotros está asentado el desarrollo del país. Y en el área educativa, la educación se da
en mejores condiciones en la costa. No así en la sierra peruana, donde se está tratando de elevar los niveles educativos, pero aún sigue siendo deficiente. Hay que tener en cuenta que hay zonas, ciudades, pueblos en el Perú que están por encima de los 4.000 metros de altura. La ciudad más alta del mundo está en el Perú, la ciudad de Cerro de Pasco. Entonces, y en la selva peruana ya están las áreas educativas se están desarrollando un poco más, pero aún así, para el gusto de la población peruana y de los dirigentes del sector educativo, como el caso del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, el SUTE del Perú, ellos siguen exigiendo una mayor visión de parte del Estado hacia el país. Están exigiendo el 6% del presupuesto nacional para la educación, cosa que hasta ahora no se está dando, a pesar de que esta es una lucha permanente del SUTEP por el 6% de la educación, del presupuesto para el sector educación, por una educación de calidad, por una educación gratuita, que esta Constitución ha mercantilizado la educación. La educación en el Perú, y no solamente la educación, sino en muchas otras áreas de la sociedad, se han convertido en un factor de lucro. Por eso es que creo que tenemos más universidades privadas que nacionales. Los colegios secundarios privados creo que igualan en número a los colegios nacionales. Casi la mitad de la población escolar se educa en los colegios particulares. Es que la educación ha sido completamente descuidada por el Estado. Ahora, en relación al nivel educativo con los otros países, sinceramente yo no sé realmente cómo estamos, pero sí es muy difícil en el Perú articular de manera igualitaria la educación en todas las regiones. No es así, por ejemplo, como puede suceder en otros países como Venezuela, donde su geografía es similar y es mucho más fácil implementar muchos de los programas. Ahora, en cuanto a la agricultura, últimamente, en estos últimos años, hay nuevos potentados en la agricultura. Hay empresas que se han convertido en los nuevos terratenientes, que son dueñas de grandes extensiones de terreno, tanto en el norte peruano como en la selva del Perú. Es decir, todo ello con el respaldo legal que les da la actual Constitución, que les permite actuar con esta voracidad y también amparados por los niveles de corrupción que se vienen dando. Realmente la situación en el Perú no está muy bien. Hay una crisis económica que se ha agravado con la crisis sanitaria. Tenemos más del 70% de la economía peruana es informal, es decir, el 70% de la masa laboral en el Perú trabaja en la informalidad, no gozan de los beneficios laborales a los que normalmente accede un trabajador que labora dentro del marco de la legislación formal. Sí, hay muchos problemas por los cuales se está atravesando aquí en el país. Durante el tiempo de Fujimori, o cuando Fujimori ingresó a la política peruana como presidente, empezó un proceso de persecución de los dirigentes sindicales, de los dirigentes barriales, peor aún, con los dirigentes políticos, a restar a los beneficios
laborales que tenían los trabajadores, a desarticular las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales, a dejar al país sin sus representantes naturales. Entonces ya nuevamente se está volviendo a recuperar la parte organizativa y de conducción social del pueblo. El trabajo que nos espera es muchísimo, y como se dice, la parte formativa, la parte ideológica es fundamental, porque es lo único que nos va a permitir tener una visión de futuro, tener claro el derrotero al cual nosotros debemos llegar. Por otro lado, yo quisiera decir también que el cambio social debe comenzar con el cambio personal. La primera revolución debe darse en nosotros. Nosotros debemos convertirnos en el revolucionario que necesita nuestra revolución. No podemos nosotros cambiar nuestra sociedad si es que nosotros no emprendemos un real cambio de nosotros mismos. Hay que tener en cuenta que antes de ser lo que nosotros somos seres humanos. Antes de ser periodista, abogado, médico, carpintero, electricista, antes de ser todo ello, agricultor, minero, uno es un ser humano. Y nuestra primera responsabilidad en la vida debe ser superarnos como seres humanos. Así como nosotros invertimos tiempo, dinero en superarnos como abogado, como ingeniero, como lo que nosotros podemos ser, y a veces lo hacemos descuidando a nuestra familia, restando el dinero que debe ir a nuestro hogar, quitándonos horas de sueño, de descanso. Pero debemos preguntar, está bien que hagamos toda esa inversión por superarnos, digamos, profesionalmente, pero ¿cuánto invertimos por superarnos como seres humanos? ¿Cuánto de dinero invierto por ser una mejor persona? Muchas veces nos damos cuenta de que todos los días nos estamos superando como profesionales, pero continuamos siendo el mismo ser humano con las taras de toda la vida. Soy un mejor ingeniero, pero como ser humano sigo teniendo mis mismas taras. Todos los días soy un mejor abogado, pero como ser humano dejo muchísimo que desear. Me supero en todas las áreas, pero continúo siendo el mismo despreciable ser humano de siempre. Entonces, hay que entender que debemos superarnos nosotros como seres humanos, que nuestra primera responsabilidad en la vida debe ser superarnos como seres humanos. Si yo elevo la calidad de mi condición humana, voy a elevar la calidad de mi condición como luchador social, como militante de mi partido. Entonces yo voy, y si participo en muchos niveles de gobierno, entonces voy a prestigiar esos niveles de gobierno. Hay que entender que el cambio social comienza con el cambio personal, o debemos cambiar como personas para cambiar en nuestra sociedad. Y los grandes cambios no necesitan de grandes esfuerzos. Yo les pregunto, ¿qué esfuerzo requiere respetar la luz roja? ¿Qué esfuerzo requiere respetar al semejante?
¿Qué esfuerzo requiere ser puntual? ¿Qué esfuerzo requiere si soy estudiante? Estudiar, ponerme a estudiar. ¿Qué esfuerzo requiere respetar a mis padres? ¿Hay algún esfuerzo sobrenatural para llevarme bien con mi familia? ¿Tengo que tener alguna preparación adecuada para no tirar un papel en la vía pública y guardarlo esperando llegar al lugar respectivo para tirar ese papel? Si nosotros hiciéramos tan solo el esfuerzo necesario, ¿cuánto cambiaría nuestra sociedad? Pero muchas veces no lo hacemos. Los cambios extraordinarios sí requieren otro tipo de esfuerzo. La educación, la autoeducación. Porque quizá la mejor educación sea la autoeducación que uno se da. Si militamos en una organización, militar decentemente en esa organización. Estudiar y formarnos para ser un militante que realmente en nosotros se manifieste la ideología que hemos decidido abrazar. Entonces los cambios extraordinarios sí requieren algún otro esfuerzo, pero hay cambios que son importantes en la sociedad que no requieren de ningún esfuerzo, pero muchas veces ni ese pequeño esfuerzo realizamos nosotros. Y hay que saber escuchar. Al pueblo hay que saberlo escuchar. Y hay que saber escuchar sobre todo lo que el pueblo no dice. Un líder debe saber escuchar lo que la gente o su pueblo no dice, pero lo está gritando. Para ello hay que saber muchas veces, hasta en nuestra propia familia, o nosotros como hijos, o nuestros padres, hay cosas que a sus hijos no les dicen, pero que desean de sus hijos. Y el hijo debe escuchar eso que el padre le dice sin decírselo. El padre debe saber escuchar aquello que el hijo le dice sin decírselo. El líder debe saber escuchar aquello que su pueblo le dice sin decírselo. Debemos saber escuchar el corazón de las personas, el corazón de nuestras organizaciones. Entonces, son muchas las cosas que nosotros debemos tratar de cambiar en nosotros para lograr el cambio que queremos en nuestro país. Bueno, Choquehuanca llegó ahora, no sé si está oyendo el programa, lo saludamos por lo menos. ¿Cómo estás, Choquehuanca López? Entró al programa, pero ya nosotros lo estamos yendo. Pero antes de irnos, el sábado próximo necesitamos elegir un país. ¿Qué país elegiríamos el próximo sábado? Recuerden que estamos aprendiendo de Latinoamérica, escuchando su historia, su cultura, y luego al final tenemos que llegar a un lazos de solidaridad, porque el objetivo es la creación de lazos de solidaridad. Si yo no te conozco, yo no puedo ser solidario contigo, y por eso necesitamos conocernos, tratarnos y ir creando un grupo grande para poder crear esos lazos de solidaridad latinoamericanos. El enemigo es muy poderoso y necesitamos de todos nosotros para poder defendernos. ¿Qué país podemos tratar la próxima semana? Choquehuanca, salude o que sea. Propongo Nicaragua. Nicaragua. ¿Quién Nicaragua. En Nicaragua, ¿quién nos podrían ustedes conseguir a alguien? Roberto, ¿puede tener a alguien de Nicaragua? Sí. ¿A usted no consigue a alguien de Nicaragua? Pues está bien. Nos vamos con Nicaragua. ¿Eh? ¿Cómo es? Roberto. Yo representaría Nicaragua. Ok. ¿Es eso?
No lo entiendo. ¿Usted va a buscar a alguien para que hable de Nicaragua? Él está proponiendo Nicaragua. Sí, pero ¿quién va a hablar de Nicaragua? Zé Alberto, quem falaria sobre a Nicarágua? Você conhece alguém? ¿Ustedes pueden ayudarnos a localizar a alguien? Conheço uma pessoa de lá, mas no momento não tenho contato. Ok. É uma sugerência da Revolução Nicaragüense, mas sí. No momento não tenho contato. Ok. ¿Puede alguien de los que están presentes ayudarnos a conseguir a alguien en Nicaragua? Yo tengo varias personas, pero no me atrevo a comprometerlo porque no sé. ¿Pero pueden alguien de los que están aquí comprometer a alguien? Nosotros teníamos otro día proponido Bolivia. Ajá. Bueno. También está pasando por un momento muy Bolivia difícil. es muy rica la experiencia, sí. Y me parece que la doctora dijo que conocía una persona que podría hablar de Bolivia. Bueno, ¿y ustedes? ¿Nadie tiene la idea de Bolivia? Yo le propongo entonces que voy a trabajar para ver si conseguimos de Bolivia o de Nicaragua, y si no, entonces no conseguimos de Nicaragua ni de Bolivia, pues hablamos de República Dominicana. Aquí hay dos dominicanos. Sí. Aquí hay dos dominicanos, aquí está Cabrera y está Juan. Bueno, podríamos hablar de, ya que es más fácil, hacer la mesa redonda con República Dominicana y teníamos un tiempo mayor para ver, conseguir personas para hablar de Nicaragua o Bolivia. Yo voy a tratar, yo conozco personas. República Dominicana. Ok. ¿Qué dice Juan y Cabrera? Juan, ¿este es de tu teléfono apagado? Sí. Si no, podríamos tratar de hacer una breve exposición. Ok. Cabrera, ¿te unes a Juan? Yo trataría de conseguir uno más. Ok. Sí. Coordinen ustedes tres entonces, digo tú y la persona que podemos seguir, y preparen la exposición. Sí. Nosotros vamos a tratar también, por nuestra parte, de ubicarnos la gente de Bolivia, de Nicaragua, porque, Flores, mire, ya hemos hablado de Brasil, hemos hablado de Venezuela, y ahora le tocó a ustedes. Entonces, vamos después a hacer pero todavía vamos a terminar de hablar con los países, que hay una rica experiencia, lo que hemos estado aprendiendo muchísimo. Hablamos también de Chile. Chile fue la semana pasada. Yo te había dicho que como tú eres la anfitriona del espacio, Ajá. que no veía que fuera República Dominicana muy rápido, sino que se le diera la oportunidad a compañeros y compañeras de otros países. Sí, pero no podemos dejar caer. Si no encontramos... Si no hay la posibilidad de un nicaragüense o un boliviano, lo tomamos los dominicanos, no hay problema. Yo tengo varios nicaragüenses, incluso ellos hablan en el programa cada rato. Tengo también un diputado nicaragüense, pero hay que ver si se compromete. Yo le caería detrás en esta semana para ver, porque me interesaría muchísimo. También un cubano, tenemos cubanos también. Sí, pero María, yo voy a tratar de conseguir un amigo que es internacionalista, tiene contacto con Nicaragua, Bolivia. Okay. Va a ver qué me dice. Ok, perfecto. Sí. Yo pienso que el lunes a eso de las 6 de la tarde que se tenga la información. Si no se tiene la persona de Nicaragua o Bolivia, entonces se asume por República Dominicana. Ok, sí, vamos a trabajar eso mañana. Sí. Pues miren, muchísimas gracias, señores. Información al Desnudo se siente orgullosa de estar con ustedes y de que esa exposición bellísima que hizo Hugo Flores, donde nosotros tenemos que estudiar mucho, y no en un libro estudiar
de Perú, porque nos dio un panorama espectacular. También el compañero que estuvo con él, que también hizo parte, fue otro compañero muy interesante, y cada uno de ustedes, con su juicio, su pregunta, han estado haciendo un trabajo fenomenal. Nos merecemos un aplauso. ¿Verdad que sí? Un aplauso. Felicidades al compañero José. Sí, así es que muchísimas gracias a todos ustedes y cuídense de coronavirus, porque el coronavirus está en su máximo apogeo. Así es que lo queremos muchísimo de todo corazón y nos vemos el sábado. No hay que invitarlo, ustedes saben que el sábado yo les mando la invitación de Zoom, pero ustedes todos tienen que estar pendientes de que el sábado es el próximo Zoom. Está bien. Ya lo saben. Bueno. Cuídense mucho. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bueno. Bueno, terminamos ahora con el Zoom de Latinoamérica, conversando con Latinoamérica. Realmente fue un Zoom muy interesante, señores, muy interesante. Le damos las gracias a Flores por el trabajo que se realizó. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Tenemos aquí un mensaje que nos envían sobre el auge que está tomando el coronavirus aquí en Estados Unidos y bueno, en toda parte, pero hemos recibido algunas informaciones. Déjenme ver si rapidito ya para irnos, porque estamos ya pasado de tiempo. Bueno, parece que se nos perdió. Podemos verla por aquí, déjenme ver. Déjenme ver si la consigo. Quiero dársela porque es realmente el informe récord. 82,000 estadounidenses están siendo tratados en el hospital por COVID el 20 de noviembre. Visite nuestra página, déjame ver. En el COVID-19 en Nueva York cerró las escuelas, ya lo habremos hablado, y aprueban 12 millones de casos. 12 millones de casos tiene Estados Unidos ya. Así que tenemos en un récord de 82,000 estadounidenses que están siendo tratados en el hospital. Y este sábado el alcalde de Blasio declaró que la tasa de infección promedio de 7 días es de 3.11% para la ciudad. Los datos más recientes muestran que la tasa de transmisión local es de 1.22, lo que significa que los casos activos están aumentando rápidamente. Se han notificado 1.572 casos nuevos, a un 0.6%. Se informaron que un 661 nuevos casos resultaron nuevos resultados de prueba. 7.434. Hay 85 nuevas hospitalizaciones. 85 nuevas hospitalizaciones de COVID-19. Se informa que 11 nuevas muertes. A nivel estatal, ayer se informó un recuento de récord de 205.466 resultados de pruebas. A medida que el país superó los 12 millones de casos totales de COVID-19, el sábado y el viernes se registraron un número récord de casos y hospitalización en el día de hoy en todo el país. 195.592 nuevos casos reportados y 82.178 personas siendo tratadas por el COVID en los hospitales. Estados Unidos también hubo 1.878 muertes relacionadas con el coronavirus. Así que, señores, cuídense del coronavirus. Nos vemos